Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Eh, bueno, por inconvenientes que ya les había mencionado con relación al martes pasado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a proceder a tener nuestra tercera sesión de clases. Eh, Hoy también corresponde a la cuarta sesión, ¿verdad? En esta sesión. Buenas tardes, ya, Diana, mucho gusto. En esta sesión que corresponde a la cuarta interacción, en realidad, en la cual vamos a recuperar, ¿verdad? Esta tercera sesión en vivo. Entonces, también vamos a realizar lo que corresponde a la evaluación de proceso. La evaluación de proceso número uno se encuentra disponible en plataforma. Esta evaluación la va a habilitar el instituto. En cuanto el instituto la habilite, tendrían 24 horas, 24 horas para completar, digamos, este procedimiento que respecta a la evaluación de proceso número uno. La evaluación es una, como lo dice su nombre, es un, un simple, digamos, protocolo, por decirlo así, para poder avanzar o seguir avanzando dentro de la temática o las temáticas que vamos tratando en hora de clase y en los trabajos que hacemos de forma complementaria de las sesiones. Y así, entonces, esto forma parte de este sistema y proceso de aprendizaje. Entonces, no es una evaluación o la intención, el objetivo de esta evaluación de proceso no es exactamente una situación memorística, tiene que ver o no quiere reflejar, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, una resultante teórico, tal vez un poco práctica en la parte de la aplicación de conceptos, que era lo que mencionamos en estas semanas. Entonces, la relevancia no va con relación a el concepto en sí, sino con el sentido común, con un poquito de teoría y en la mayoría de los casos refieren a algunos aspectos tratados con evidencia en las clases. Entonces, no es nada complicado, no es algo por lo cual debieran tal vez preocuparse. Tiene que ver con la lectura comprensiva, eso sí, también la aplicación del sentido común y ya aspectos que ustedes también conocen como profesionales de las áreas en las que se están desempeñando, ¿verdad? Entonces, simplemente es dar respuesta a algunas tal vez preguntitas sencillas para lo que ustedes están totalmente habilitados y capacitados, así que no requiere una preparación muy importante. ¿Sí? Con lo que hemos tratado, con lo que vamos viendo en los trabajos, con lo que vamos leyendo en las clases, es suficiente. ¿Ok? Um, ¿Alguien quiere hacer algún comentario o quiere dar alguna, o tiene alguna consulta, alguna duda antes de empezar? Yo como siempre voy a tomar la asistencia, yo acá lo voy apuntando siempre. Otra vez, espero si alguien tiene ganas de hacer alguna consulta. Si no hay consultas, entonces está Dayana, Agüero, Estefanía Cáceres, Mariela Quintana, Marta Villordo, Mirta del Carmen, Ramona Carlos. De todas maneras,
Ya la clase también se encuentra, para mencionar nada más que la clase se encuentra en plataforma. Si la quieren seguir, la pueden seguir. En la sesión correspondía compartir materiales que refieren a la clasificación internacional, ¿sí?, de enfermedades mentales o de trastornos mentales. Y lo van a encontrar también compartido en plataforma, que es el CIE. También van a encontrar el DSM-5, ¿sí? El CIE tiene una variante que es la que yo les comparto también, que son manuales de clasificación. Entonces tenemos digamos, unos énfasis específicos para lo que refiere a adolescencia y a infancia, ¿sí? Entonces también lo tienen ya dentro de los materiales de lectura que están habilitados para su utilización en la plataforma. Mirta, es compañera nueva, nos dicen por aquí. A ver, Mirta, ¿te querés presentar, por favor? A ver tu localidad, tu especialización o el área en la cual te estás desempeñando. Gracias, Dayana. Hola, buenas noches. Soy la licenciada Mirta del Carmen Espínola. Yo soy de Itagua y soy licenciada en enfermería. Trabajo en el Instituto de Previsión Social de Itagua también. Qué bueno. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, entonces te encontrás con un pequeño examen, así que no te asustes porque no es nada complicado. Simplemente a veces es aplicar el sentido común, como decía un maestro mío, ¿verdad? A veces el sentido común es el menos común, pero bueno, eh, hay que seguir apostando a que esto se va a ir desarrollando y mejorando cada vez más. Entonces, mientras veo que se están conectando, vamos a pasar a ver un videito que me gustaría compartir con ustedes para ir analizando un poco la forma en la que se van dando estas temáticas. Y eso tiene un poquito algunos contenidos o algunos aspectos que me gustaría poder conversarlo posterior a su presentación con cada uno de ustedes. Entonces, espero que sea de su agrado y voy a intentar compartir este material. Si me pueden avisar si se ve y también si se escucha. Ahora voy a poner el audio. Mi nombre es Catherine Lecuyer, soy investigador. Si me pueden confirmar si se escucha y se ve bien, por favor. Sí, profe, se escucha y se ve. Muchas gracias. Mi nombre es Catherine Lecuyer, soy investigadora, divulgadora y autora de varios libros como Educar en el asombro y Educar en la realidad. Hola, soy Catherine, encantada. Yo soy Mariano, ¿qué tal? Soy padre de un niño de pequeña edad y quería hacerte algunas preguntas. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que esos dispositivos son altamente adictivos, porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades tempranas en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes, intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención.
¿Cuáles son los efectos de exponerse demasiado tiempo a una pantalla? ¿Cuáles son los efectos que genera? Pues los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla, y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, no tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia. Pero, ¿qué le recomendarías a aquellos padres que quieren dar marcha atrás, retroceder en el uso excesivo de las pantallas, pero no saben cómo hacerlo, no pueden, no encuentran la forma? No es prohibir por prohibir. La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. La Academia Americana de Pediatría lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, no con pantallas. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y guardarlo, planificar la construcción de un castillo con trozos de cartones, ¿no? Todas esas actividades que ayudan a desarrollar pues, esas funciones ejecutivas como la atención, la planificación, la memoria de trabajo, y que nos ayudan a desarrollar esas virtudes, como la fortaleza, la templanza, que luego son cualidades que permitirán a esos niños usar las nuevas tecnologías de forma responsable. Yo creo que sería un disparate afirmar que adelantar el uso de las nuevas tecnologías, adelantar la edad de uso, fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues es como decirle a un niño pequeño que se tome un vasito de agua de una boca de incendio, y además sin que le salpique. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, el mundo real. Hola. Soy Ana. Encantada, soy Caterine. Hola, yo soy Hola. Lucía. ¿Qué tal? ¿Vosotras pensáis que es posible hacer 2 cosas a la vez? Claro, hay gente que yo creo que sí que tiene esa capacidad, pero luego hay gente que no, desde luego. ¿Podemos caminar a la vez que estamos pensando, por ejemplo? Sí. ¿Por qué? Porque eso está automatizado. Pero podemos, por ejemplo, hacer varias actividades que requieren procesar información, como por ejemplo, escuchar una clase, tomando nota, viendo el WhatsApp o mirando las redes. Yo creo que no. O sea, yo por lo menos soy incapaz. Soy incapaz de concentrarme en lo que está diciendo el profesor o lo que sea y a la vez estar tomando apuntes y con el móvil al lado. O sea, incapaz. A mí me parece que es algo que puedes entrenar. O sea, por ejemplo, un médico cuando está reanimando a una persona, pues está realizando una maniobra, evaluando al paciente, leyendo, escuchando lo que le dicen y todo esto mientras va pensando cuáles son los siguientes pasos, porque claro, ha entrenado para eso, entonces sí que creo que se puede. Y cuando hacemos varias cosas a la vez que requieren procesar información, ¿ganamos en tiempo y en eficacia? Hombre, claro, si haces 2 cosas a la vez yo creo que sí que se gana en tiempo, pero yo creo que no es tiempo de calidad, o sea... Sí, igual más tiempo que eficacia a lo mejor. O sea, sí, eficacia. Pues lo que los estudios dicen es que cuando acumulamos actividades que requieren procesar información, lo que estamos haciendo en realidad no es hacerlas en paralelo, estamos oscilando, estamos pasando de una actividad a la otra. Por ejemplo, si tenemos A, B, C, pues
enfocamos a A, desenfocamos de A, enfocamos a C, desenfocamos de C. Y cuando estamos atendiendo A, tenemos B y C en la memoria de trabajo. Y claro, ante la avalancha de información uno necesita un criterio de relevancia, ¿no? Para poder decidir, pues esto es relevante, lo atiendo, y esto no lo es, no lo atiendo, ¿no? En la Universidad de Stanford, hace unos años, hicieron un estudio en el que se preguntaron si los que hacen multitarea tecnológica oscilan mucho, usan mucho la memoria de trabajo y usan mucho el criterio de relevancia, entonces deben ser muy buenos en esas tres cosas, ¿no? ¿Cómo le dices tú? Entonces, ¿en qué de estos tres parámetros pensáis que los que hacen multitarea tecnológica daban mejores resultados? ¿Oscilación, memoria de trabajo o criterio de relevancia? Yo igual diría criterios de relevancia. O sea, porque al final son capaces de ver qué es importante, lo que no, y quedarse solo con lo más relevante. Pues yo pienso que oscilación. Pues la respuesta es en ninguno. Porque cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, la oscilación lleva a pérdida de eficacia, el colapso de la memoria de trabajo lleva a más errores, a más superficialidad. ¿Y sabéis lo más impactante de ese estudio? El director de ese experimento, ¿no?, que es Clifford Nass, concluye diciendo: los que hacen multitarea tecnológica son enamorados de la irrelevancia. ¿Qué os parece? Sí. Acordaos esto, las tabletas, los móviles, pues es un gran consumidor de nuestra atención, ¿no? Claro, sí. Y cuando no llevamos las riendas en su uso, entonces lleva a un empobrecimiento de la atención. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, Catherine. Soy Berta. Sí. Encantada, un placer. Igualmente. Soy directora de un colegio y me gustaría hacerte alguna pregunta. ¿Crees que hay una crisis de autoridad hoy en día? La autoridad se está perdiendo, creo, por el concepto erróneo que se ha tenido de ella durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad, porque lo digo yo, no es un argumento válido, porque la autoridad educativa no es fuente de conocimiento de por sí. 2 más 2 son 4, pero no porque lo diga yo, son 4 porque es verdad. El educador transmite conocimiento, pero no genera verdades. Para tener autoridad verdadera, creo que un educador ha de saber soltar, ha de saber, pues, perdonar, ha de saber también pedir perdón. Los alumnos, los hijos, han de ver que sus maestros, sus padres, no actúan motivados por el deseo de llevarse siempre la razón. ¿Por qué? Porque de hecho nos podemos equivocar y seguir teniendo mucha autoridad. ¿Por qué? Porque el factor clave de la autoridad no está en la perfección, está en la confianza. De hecho, no existen educadores perfectos, tan solo existen aquellos que, escudándose detrás de la autoridad, pues fingen serlo. La idea es que los alumnos han de ver que sus maestros, sus padres, están al servicio de su educación, no que los alumnos están al servicio del cumplimiento de unas normas estrictas, ¿no? Hemos de preguntarnos por el sentido y por la razonabilidad de las normas que imponemos en relaciones con los fines que pretendemos conseguir, ¿no? De hecho, en la educación, como pasa casi siempre, ¿no?, el problema ocurre cuando mezclamos fines y medios. Claro. Hoy el rol del docente ha cambiado. Los niños y las niñas tienen acceso a la información en la tablet, tienen todo el conocimiento ahí. ¿Eso no hace que se cuestione el concepto, la autoridad del docente? Tendemos desde hace unos años a dar más importancia a las metodologías y a los dispositivos que a los contenidos y a los maestros. ¿Es acertado eso? La respuesta se encuentra en un estudio realizado por McKinsey en el año 2011
en el que se analiza 20 sistemas educativos en todo el mundo. Es interesante porque el estudio explica cómo sistemas educativos con gastos similares pueden llegar a tener resultados distintos. Y entonces el estudio concluye diciendo: la calidad de un sistema educativo nunca estará por encima de la calidad de sus docentes. Porque el maestro es la clave en el éxito de un sistema educativo. Porque el maestro es aquel que conoce y ama su materia. Es aquel que la transmite con pasión, con afecto, con sensibilidad, con intuición, cualidades que nunca tendrán los dispositivos tecnológicos. ¿Qué opinas de las nuevas pedagogías innovadoras? Flipped Classroom, trabajo con las tablets en el aula, trabajo cooperativo, la eliminación de las asignaturas. Pues mira, habría que hablar de cada uno en su contexto, pero creo que es importante distinguir modas de propuestas valiosas. Es importante que nuestros hijos tengan una educación basada en las evidencias, no en las modas y tampoco en las ocurrencias, ¿no? La educación, hemos de acordarnos, ¿no?, que no es verdadera porque es innovadora, sino que es innovadora porque es verdadera. ¿Hay alguna forma de casar la educación clásica con las nuevas pedagogías? Agustín de Hipona decía hace muchos años: una vez los maestros han explicado las disciplinas, entonces los alumnos juzgan en sí mismos si han dicho cosas que son verdaderas. Y acaba diciendo: entonces es cuando aprende. Entonces vemos que esto de que el alumno es protagonista de su educación, pues no es un invento de las nuevas pedagogías. Sin embargo, ellas nos lo recuerdan y nos ayudan a alejarnos del conductismo, del mecanicismo que ha caracterizado una corriente de la educación tradicional durante mucho tiempo, que nos ha hecho ver al niño como un ser pasivo, un ser programable al que vamos echando pues conocimiento. Pero ojo, porque esto de que los alumnos son protagonistas de su educación no quiere decir que el alumno se invente la realidad. Quiere decir que el alumno descubre la realidad, pero con la ayuda del maestro. Lo hace suyo. La realidad no se construye, se descubre. Entonces, esa interpretación, podríamos decir, no ontológica del constructivismo, sí sería un punto de encuentro entre la educación clásica y la educación, las nuevas pedagogías. Y creo que esto se ve muy bien reflejado en los escritos de María Montessori, que reconcilia muy bien la educación clásica con las nuevas pedagogías, cuando ella dice: nuestros hijos no hacen todo lo que quieren, sino que quieren hacer todo lo que hacen. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Berta. Ha sido un placer, Catalina. Muy bien. ¿Me podría alguien hacer algún comentario con relación a estos criterios de consulta profesional que hemos podido escuchar? ¿Sí? Han pasado unas personas con criterio profesional un poco variado, desde estudiantes hasta en este caso miembro de una institución o dirigente de una institución educativa, haciendo consultas relevantes acerca de las áreas que necesitan investigar o las cuales pueden traer dudas razonables para poder efectuar tal vez ajustes o ir confirmando y corroborando ciertos criterios con relación también a la tecnología, por ejemplo, el uso de la tecnología, el sistema de los beneficios de ser aparentemente multitareas efectivos o eficaces.
Entonces, si alguien quisiera hacer algún comentario sobre un punto relevante, este sería el momento. Si quieren levantar la mano, yo les escucho, o si quieren hacer una consulta, si algo no quedó claro. Este sería un muy buen momento para poder tratar este aspecto. Estefanía, adelante. Hola, profe. Nada, hacer un comentario nomás con respecto, por ejemplo, al uso de pantallas, de que es una realidad, por ejemplo, o sea, yo trabajo como fonoaudióloga, soy fonoaudióloga, que es una realidad de que hoy día los padres hacen un uso excesivo de las pantallas con sus hijos, por ejemplo. Bueno, uno lo mucho yo creo por el hecho de que em, comparten demasiado poco tiempo de calidad con su hijo en el sentido de que los padres llegan del trabajo súper tarde, cansados y como que usan la pantalla para em, evitar que los niños como que estén encima de ellos mismos luego. También por el hecho de que creen de que algo que dijo la profesional, de que confunden la fascinación con la atención sostenida o de cómo saben usar, o de que son súper inteligentes porque saben usar los teléfonos y esas cosas. Y hay, por ejemplo, dentro de mi área, muchísimo retraso de lenguaje, por ejemplo, a causa del uso súper temprano de pantallas. Como se ve muchísimo eso. O sea, es como un factor común en casi todos los niños con retraso de lenguaje. El hecho de la cantidad de tiempo que pasan expuestos a las pantallas. Súper, Estefanía, muchas gracias por tu mención. A mí me gustaría hacerte una consulta, porque este tema justamente que tiene que ver con el aprendizaje tal vez de la lectoescritura o vinculándolo al aprendizaje o durante este proceso de la adquisición del lenguaje oral. ¿Cómo ves que influye, según la experiencia que tenés, la utilización de pantallas o desde edades tempranas para la adquisición o sea, realmente o contundentemente, cuáles serían los hechos que destacan y que se pueden ver con evidencia que, que influyen en este deterioro en la adquisición del lenguaje? Si puedes comentarnos. Y normalmente porque en realidad el lenguaje se aprende a partir de la interacción, como la comunicación en sí se desarrolla a partir de una interacción real, o sea, hablando con la persona, y el uso de pantalla es como, no hay comunicación real, es un uso pasivo, como dijo la persona en el video, de que en realidad el niño está escuchando, pero no hay un procesamiento de ese lenguaje como tal, de que el niño realmente procese el concepto, que está viendo, que está relacionar signo con significante y cosas así, por ejemplo, ¿sabes? Pasivo, como el niño escucha, pero como no hay un uso real del lenguaje como tal en eso. Entonces, más que nada porque el desarrollo del lenguaje en sí es como a partir de la interacción real, como decía también en el video, es a partir de la interacción con personas. Y al estar expuesta a pantallas, esa interacción no existe. Entonces el lenguaje como tal no se está desarrollando. Súper bien, muchísimas gracias. ¿Alguna persona que quiera hacer algún comentario, alguna acotación, alguna experiencia? Hablamos acá de funciones ejecutivas superiores. Se hace mención de este procesamiento que nosotros lo vamos a ver desde la neurodiversidad o con un abordaje de la neurodiversidad. ¿Qué significa eso? Que eso tiene que ver con el aceptar y respetar que los procesamientos con relación a la información y a la conclusión a la que uno puede llegar se puede lograr de diferentes maneras, y también esta diferente forma de lograr este procesamiento, que a veces tiene que ver con la forma en que se está procesando, a veces tiene que ver con el tiempo en el que se procesa, o se pueden señalar otros aspectos, pero la forma, si es que, por ponerle unos ejemplos, como si fueran ruedas una tras otra, esa
ese emparejamiento o ese modelo clásico de que todos debemos ir para adelante al mismo ritmo, a la misma velocidad, con el mismo movimiento, con el mismo patrón, ¿verdad? Eso es lo que dentro de la neurodiversidad se quiebra o se rompe, aceptando que las personas pueden ir para adelante en ritmo diferente, en tiempo diferente, pueden ir de costado, pueden ir de derecha a izquierda, pueden ir moviéndose, pueden ir saltando. Sin embargo, van a poder llegar al mismo punto, ¿sí? Sin tener que, digamos, ser medidos como si fuera que están dentro de una competencia, siguiendo los patrones exactos, ¿sí? Para considerarse que se encuentran dentro de la armonía de la generalidad. Podemos decir que la línea que tiene que ver con la generalidad es un patrón indicador de ciertos aspectos que dan pie a considerar que dentro de un desarrollo normotípico hay aspectos que da la casualidad de que la naturaleza al evolucionar va mostrando ese parámetro recurrente en la mayoría de seres humanos, en este caso bebés, niños, que es nuestro principal enfoque, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, los niños que se encuentran en esta etapa, que puede ser A, B, C, D, entre otras, van cumpliendo ciertos parámetros, van cumpliendo con ciertos patrones que van indicando que en ese nivel ocurre tal vez el aprendizaje, ocurre tal vez digamos, el despertar a otros aspectos que tienen relevancia con la percepción, con los sentidos, que tienen relevancia con aspectos que van a desarrollar el aspecto cognitivo, el cálculo, habilidades o acciones sociales de interacción que son fundamentales, como menciona la compañera, que son fundamentales para el aprendizaje. Creo que mencionamos en alguna ocasión que obviamente cuando hablamos del aprendizaje podemos señalar que los seres humanos estamos habituados o dentro de nuestro sistema como que va incorporada esta necesidad de aprender, y este aprendizaje se ve enriquecido o favorecido cuando mi entorno, mi sociedad, las personas con las que interacciono, con las que me vinculo, van potenciando este desarrollo, atendiendo, digamos, señalamientos que tienen que ver con lo que habíamos mencionado en clases anteriores, que tiene que ver, por ejemplo, un aspecto con los periodos críticos del desarrollo. Cuando conocemos estos periodos críticos del desarrollo, que son tablas también que se pueden vincular al desarrollo, vemos que hay ciertos patrones que en varias tablas se va repitiendo. Sin embargo, esto no es me gustaría, ¿verdad?, que se pueda visualizar o entender como un modelo, patrón. ¿Qué significa un patrón? ¿Qué significa un modelo? Significa que hay algo que estandariza ciertos desarrollos. Sin embargo, esto debe tal vez recalcularse, reajustarse, organizarse y reorganizarse las veces que sea necesaria para poder aplicarlo, llevarlo a nuestra realidad, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, al chico o al grupo de chicos que trabajan con nosotros o con nosotros. ¿Por qué? Porque estos chicos, al ser personas, al ser seres humanos, van desarrollándose con características totalmente independientes una de otra, lo que no quiere decir que todos van a ser cuadrados. Pueden haber cuadrados, pueden haber triángulos, pueden haber círculos, pueden haber rectángulos, y así, por ejemplo, como cómo es la clasificación, mejor dicho, de las figuras geométricas, entre otras, ¿verdad? Entonces, eso hace igual que todos sean figuras geométricas, ¿sí? Pero todas tienen diferentes formas y tienen características diferentes. Sin embargo, todos forman parte, o todos formamos parte de lo que estamos hablando ahora, de las figuras geométricas, de esta clasificación. Entonces, que uno sea redondo y otro sea cuadrado no debería, ¿sí?, en este reajuste del pensamiento, no debería ser una situación muy alarmante, no debería ser una situación en la que ocurra un rechazo
en la que se desvincule a este ser o a esta figura geométrica, como lo que estamos mencionando, de los derechos a los que está vinculado desde la concepción, incluso principalmente en países como el nuestro, ¿sí? Según la Constitución Nacional podemos verificar que se debe brindar este especial enfoque de derechos a los seres humanos desde el periodo de la concepción, ¿sí? Eso va por el resto de su vida, ¿sí? Pero principalmente nosotros que estamos con el tema de la primera infancia, apuntamos al desarrollo armónico, de potenciar situaciones que van involucradas dentro de estos periodos sensibles. Para ello, verificamos tablas, ¿verdad? En estas tablas, que son resultados de investigaciones muy válidas, totalmente válidas, intentamos utilizarlas como guías, ¿sí? Como guías, como ustedes entenderán, ¿verdad? O todos entenderíamos si es que hablamos de aspectos que tienen relevancia a nivel investigativo, ¿sí? Tendríamos que tener una muestra de una población, por ejemplo. A esa muestra aplicaríamos un tipo de prueba. Esta puede ser, a lo mejor, si tomamos ejemplo test psicológicos o neuropsicológicos, estos tests a veces pueden ser descriptivos, pueden ser, o sea, tienen una clasificación variada hasta llegar a lo práctico, por ejemplo, a la demostración, tal vez física, tal vez conductual, mejor dicho, de ciertos aspectos que se están buscando evaluar, ¿verdad? Dentro de esto, podemos notar que la muestra es un grupo determinado, ¿sí? Estadísticamente hablando, por una cantidad o por un porcentaje de las personas, que pueden servir por la cantidad porcentual como un indicador de una aparente situación que se puede, en muchos de los casos, tomar como generalidad. Sin embargo, no es una regla que se deba aplicar necesariamente a absolutamente todos los seres humanos. Y dentro de eso, nosotros observamos estos patrones que tal vez parecen asimétricos en su crecimiento. Sin embargo, estos patrones que parecen o parecieran asimétricos tienen el mismo derecho que cualquier patrón rítmico que nosotros queremos semejar. Ahora, cuando me encuentro con un patrón aparentemente arrítmico, voy a buscar, o la intención es buscar si en verdad corroborar o descartar que este patrón se vaya a ser asimétrico, pero por una condición tal vez genética, ¿sí? Tal vez que tenga que ver con situaciones adversas que se hayan presentado durante la gestación. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, malformaciones genéticas que obviamente en algunos casos son de intervención, como ya lo tuvimos aquí. Sabemos que en IPS Central han habido intervenciones intrauterinas para correctivas, mejor dicho, en el caso de bebés, ¿verdad? O en el caso de fetos. En dependencia cómo consideren o sea, tomarse la libertad de respetar cómo las personas consideran este crecimiento del ser humano. Efectivamente es un mamífero humano el que se está gestando, y dentro de su proceso va adquiriendo ciertas características por las cuales se les menciona. Sin embargo, el que se le menciona en un momento como feto, en otro momento como bebé, eso va a depender del criterio, a veces moral, ético de cada profesional. Sin embargo, si se hace referencia desde qué punto se está enfocando o atendiendo este tema, entonces se va a hacer el énfasis, ¿verdad? En la relevancia. Si estoy hablando desde el punto de vista de la embriología, voy a hablar de que lo que se está gestando en un momento
va a ocupar el nombre de embrión. En otro momento sería, por las características, sería un feto, en otro momento sería un bebé. En fin, el hecho es que el ir ajustando estos patrones, ¿verdad? Genera como una homeostasis, ¿verdad? En la sociedad o aparente homeostasis. Sin embargo, es muy difícil que los seres humanos seamos iguales. Entonces, somos semejantes en nuestras características. Somos semejantes en nuestras características, pero somos iguales en nuestros derechos. Entonces, para abordar esto, si alguien quiere hacer, antes de arrancar con lo que tenemos preparado para hoy, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, si es que se entendió lo que estoy intentando decir, igual lo vamos a ir desarrollando un poquito más durante esta presentación. ¿O alguien quiere hacer algún comentario más acerca del material que observamos? Hola, profe, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? El último, el que la profesional estaba hablando con una directora, dijo que en con lo que sería la tecnología, ¿verdad? Ahora el tema de las clases virtuales y esas cosas, dijo la profesional que en realidad lo que yo de mi parte entendí fue que es importante también a la hora de dar clases, muchas veces lo típico, que es lo normal, que muchas veces al alumno le llega más de repente, por lo que yo entendí ahora. No sé si estoy equivocada del video ahora. Que muchas veces al alumno le llega más cuando la docente lo enseña de una manera normal, ¿verdad? Digamos, típicamente, ¿verdad? No a través de una pantalla, de repente muchas veces le llega más al alumno si siempre, por lo que yo entendí en el video, en el final del video, cuando la docente, o sea, la directora, le consulta, ¿verdad? Que en este caso las clases que ahora se hacen todo a través de una pantalla, se interactúa de esa forma, así se aprende mejor. Y eso es lo que yo entendí, profe. Súper bien, muchísimas gracias. Bueno, en este caso de la educación, ¿verdad? Lo que se destaca o lo que destaca esta especialista refiere específicamente a que la preparación en la vida real, en las acciones cotidianas, en la cotidianidad que tenemos, en las rutinas impartidas, en las vivencias, obviamente si lo vamos a mencionar como método, esto sería lo que se expone, se menciona como aprendizaje significativo. Potenciar lo que es el aprendizaje significativo, que tiene que ver con el aprendizaje a través de la experiencia. En la experiencia, obviamente, se puede ir dando de diferentes maneras. Sin embargo, y mencionaba, uno de los aspectos que resalta dentro de los métodos que se utilizan en la pedagogía, menciona al estudiante como eje o como centro del aprendizaje, lo que potencia, ¿verdad? La actividad en sí de cada uno, ¿sí? Y cómo accionar en función a la situación de aprendizaje en la cual está el alumno, ¿sí? Esto no netamente se refiere a acciones que se pueden dar dentro de un cubículo, dentro de un aula, todos sentados, todos en silencio, todos en postura correcta, todos mirando de frente, ¿verdad? Esto se va ajustando, ¿verdad? Lo que sí es importante no es tanto verificar
o no es tanto que se refiere a, como mencionaba, ¿verdad? No es tanto que se refiere a tendencias tradicionales del aprendizaje, de la enseñanza, que tienen que ver con la pedagogía tradicional, con métodos tradicionales, que son, por ejemplo, donde el maestro actúa como el único centro del saber, ¿sí? No tiene que ver exactamente con eso, por eso ella hace tal vez una acotación y señala el método que crea, ¿verdad? María Montessori, que es en nuestra situación, ¿verdad? Uno de los métodos modernos, ¿sí? Que hasta hoy cuesta aplicarlo, ¿verdad? Tratando de desglosar lo que es el método tradicional, ¿verdad? De la enseñanza para conseguir un aprendizaje, ¿verdad? Esto es importante mencionar porque este aprendizaje significativo se da en esta rutina de la cotidianidad, de este vivir, de este interaccionar natural que tenemos los seres humanos. Esta búsqueda de ser, esta búsqueda, esta sed de saber, conocer, explorar, ¿sí? Esto lo que hacen los métodos modernos es potenciarlo para que a tal vez, ¿verdad? Lo que tal vez puede, a ver, los métodos actuales dan posibles acciones o promueven posibles acciones que vayan a potenciar, si no es en el momento, un poco más adelante, situaciones de beneficio para el alumno, que tiene que ver con lo que volvemos a decir, el procesamiento del pensamiento. ¿Qué pasa con este procesamiento del pensamiento o de la información o de las acciones? Este procesamiento va a dar una resultante. Ahora, cuando el procesamiento se demora más, esto en esta condición actual no va a ser un indicador radical de que el niño se encuentre o no en una situación de potencial patología posible. ¿Qué pasa con el método tradicional? El método tradicional se dice que funciona. ¿Por qué? Porque el método tradicional efectivamente da resultados, probados y comprobados, ¿sí? Da resultados. Cuando uno busca un producto, el método tradicional te genera un producto. O sea, no se puede negar de que da resultados. Ahora, cuando se verifica la integralidad del ser, uno se da cuenta y uno percibe, nota y la evidencia científica apoya estos aspectos, que el ser humano, a lo mejor, si es también bien tratado, bien llevado, por decirlo de una manera, bien explicado, tal vez dándole más oportunidades que se pueden promover con estos métodos modernos, pueden obtener los mismos resultados, ¿sí? Pero digamos que diciendo o emitiendo formas de aprendizaje más humanizados que lo que propone el método tradicional. Entonces sería en la conducta del enseñante, ¿verdad? En México se utiliza enseñante actualmente, ¿verdad? Y aprendiente por el que estudia, ¿verdad? El estudiante, el alumno, ¿verdad? Entonces, esa situación es la que va modificándose en el proceso de mejorar esta interacción, porque al darse cuenta de que sin gritos también uno puede aprender, se rompe este paradigma y este patrón de que solamente con gritos y con golpes, que se dice acá, que una expresión, la letra con sangre entra. Entonces, para romper ese patrón hay mucha evidencia científica de que sin necesidad de esos, a ver, esfuerzos, por llamarlo así, por sobre la línea, se puede conseguir. A lo mejor eso sí, se puede tardar un poquito más,
pero apelando a la lógica, al sentido común, al aspecto emocional, al aspecto perceptivo, al aspecto que tiene que ver con esto que nosotros llamamos, ¿verdad? Eh, psicología de las emociones, ¿sí? O regulación de las emociones, eh, educación emocional, ¿verdad? Este aspecto emocional es el que no se vincula o no se destaca dentro de un medio tradicional. Sin embargo, nosotros notamos que los resultados o las resultantes con la aplicación de enseñanza o educación emocional, los resultados se consiguen y la persona en sí se siente mucho mejor. Lo que no hay, digamos, esa categórica o radical resultante, digamos que en un mes el chico va a lograr tal cosa si hace tal cosa, que es lo que viene en el método tradicional. No sé si dejo un poco más claro, digamos, lo que tiene que ver con el método tradicional y los métodos modernos que tienen que ver, obviamente, con pedagogía y con métodos. Por otro lado, ¿verdad? Lo que se menciona que tiene que ver con un método actual que, o sea, que se destaca como un método dentro de lo que es moderno y no tradicional, es lo que estaba mencionando, el método de aprendizaje significativo. ¿Por qué es significativo? Porque se experimentó, porque se probó. Porque prácticamente refiere a un método científico, pero un método científico, cuando hacemos una investigación, sigue un patrón, un protocolo rígido, rígido, rígido. Sin embargo, lo que resulta de ese patrón rígido es una resultante muy, muy buena que a través de ese protocolo para llegar a esa conclusión, a una conclusión que puede ser utilizada o aplicada dentro de un contexto o puede ser la resultante de una investigación del contexto, nos da una idea, un panorama casi real del 100% de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, a raíz o a través de eso podemos implementar o intervenir con técnicas apropiadas, ajustar el camino por el cual se está desarrollando la situación en la que queremos estar, podemos generar interacciones más eficaces. Ella menciona el método online es mayormente eficaz cuando uno aprende en el método o en el medio offline, o sea, fuera de línea. Cuando yo estoy en mi vida real, cuando yo camino para la redundancia, por el camino de un barrio de Asunción, un barrio del Chaco, yo voy descubriendo que las veredas se realizan de diferentes materiales, de diferentes colores, que si intento atravesar una pared no lo voy a lograr, entonces voy aplicando o viviendo y sintiendo conceptos que más adelante, en dependencia de la edad en la que se encuentra el niño, va a ir aprendiendo dentro de una bibliografía a veces tediosa. Por ejemplo, o sea, no quiero decir con eso que eso no es correcto, que no va a pasar. Es parte del aprendizaje. Lo que pasa es que si la teoría que tenemos o el concepto que tenemos lo queremos introducir dentro de un recipiente, ¡pum! De esta manera, como si fuera tirarlo dentro y taparlo, eso a veces no genera lo que buscamos con el aprendizaje significativo. Entonces, utilizamos otro método. Decimos, a ver, todos los chicos vamos a salir a un viaje. En ese viaje, que se va a hacer a un bosque o a un parque, vamos a buscar diferentes tipos de hojas, vamos a ver qué podemos construir con hojas, vamos a ver cuáles son los tipos de piedra que existen, y vamos a anotar, por ejemplo, si hablamos de ecología, ¿qué otras cosas que no son piedra encontramos y que no son hojas de árboles encontramos en el medio? Y vamos a notar que hay un montón de personas que por cuestiones a lo mejor de educación o de falta de regulación de su conducta, no son capaces de recoger los residuos que utilizaron en la zona en la que estaban y dejan ese residuo. Y lo que resulta de esta conducta
es la contaminación de nuestro ambiente. Entonces, todo eso se aprende en un espacio y más de eso, más y un montón de hasta arquitectura, diseño, o sea, temáticas que tienen realmente relevancia, se aprende estando en un entorno natural, ¿sí? No necesariamente en una estructura cuadrada con los pupitres, ¿sí? Entonces, no es que descartemos la tecnología. Lo que no es ideal, y de hecho está prohibido por varias asociaciones y entornos científicos, es la utilización o la exposición a las pantallas en menores de 2 años. ¿Sí? Los oftalmólogos tienen un montón y un extenso manual, yo creo ¿verdad? Manual o tal vez un libro de situaciones que ocurren y que atañen a la vista, al músculo ocular, ¿sí? A los músculos, perdón, a los nervios, cómo esto actúa entre las conexiones del ojo hasta el cerebro, cómo es la activación de este circuito sensorial, cuáles son los efectos que esto genera y qué potenciales problemáticas propicia dentro de lo que es la maduración, la tensión muscular, entre otras situaciones específicas, ¿verdad? Como esto afecta en la miopía o potencia ciertas situaciones que tienen que ver con trastornos visuales o situaciones que ocurren y atañen a lo que es lo que está vinculado con la vista, ¿sí? En este caso, un circuito sensoperceptivo, ¿sí? Que es fundamental para reclutar información. Por otro lado, aquí tenemos también la fonoaudióloga, nuestra compañera, ¿verdad? Que ella obviamente menciona que el aprendizaje de la verbalización y de la expresión corporal se da entre pares, ¿sí? Eso está científicamente comprobado. Obviamente vamos a tener siempre tendencias que van a tal vez cuestionar, ¿verdad? Sin embargo, cuestionar no es un indicador de que todo está mal, ni de que todo está bien. Cuestionar es un indicador de que hace falta a veces sellar algunos baches que van quedando dentro de un proceso investigativo que sería normal, ¿sí? Entonces, como este aprendizaje sin la exposición a la palabra, por ejemplo, al visualizar ciertas figuras, tal vez unos dibujitos, nosotros, los niños en este caso, ¿verdad? Que se encuentran en un proceso de adquisición de la audición, o perdón, del desarrollo de la audición, ¿verdad? En dependencia del periodo de madurez en el que se encuentra o evolutivo en el que se encuentra, también el proceso de interaccionar para comunicar, ¿verdad? Porque la comunicación necesita un código, necesita un mensaje, necesita un emisor, necesita un receptor. Y en el caso de la televisión vinculada o de la pantalla vinculada a un niño, el código, el mensaje, no, o sea, cuando uno está en un proceso de aprendizaje, no produce los efectos que se produce o que potencia, mejor dicho, la interacción cara a cara o podemos decirle hasta piel con piel, porque no. La expresión corporal, la expresión facial compensa o refuerza aspectos que tienen que ver con la verbalización de ciertas situaciones. Entonces, eso no se encuentra dentro de la emisión de dibujos animados, por ejemplo, en una pantalla y el ser humano, ¿sí? Porque en este caso, la pantalla emite, digamos, una información, ¿sí? El receptor, que es el niño, recibe. ¿Y en qué momento interactúa? ¿En qué momento muestra que este está recibiendo realmente efectiva o no la comunicación? ¿En qué momento nosotros comprobamos que la tele y el niño se vinculen? Es como ping-pong, perdón, es como jugar pádel
o intentar jugar pádel, ¿verdad? Con una pared, sería más squash, más parecido al squash, ¿verdad? Que lanzar una pelota a una pared, ¿sí? Rebota, rebota de aquí, rebota de allá. Es que conste que esto es un simple ejemplo, no estoy hablando del deporte en sí. Es un simple ejemplo para una figura visual, ¿sí? Va y va, pero ¿dónde nos damos cuenta de que hay una integración, de que hay un procesamiento, de que hay una respuesta y que esa respuesta se puede ajustar o no? No tenemos. Esto, por eso es tan importante, ¿verdad? Esta escolarización temprana que se promueve hace un tiempo aquí, ¿verdad? En otros lugares, obviamente, van de mejor manera y otros también un poquito débiles, ¿verdad? En el avance, sin embargo, creo que juntos vamos a ir mejorando esta situación. La escolarización temprana lo que hace es, aparte de generar esta rutina básica, generar una estructura para el aprendizaje y para poder también ir creando situaciones donde se demuestre que hay aprendizaje. Entonces, este escuchar, este ver, sentir, reaccionar, ajustar, es lo que se da simplemente de persona a persona o entre, por decirlo con relación a mamíferos humanos, ¿sí? No es tampoco igual el relacionamiento que puede haber entre un mamífero humano y un mamífero, ¿sí? De cualquier especie de la fauna animal. Entonces, no sé si queda un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, lo que se potencia o lo que se destaca con esta intervención es que esta vida como base, como cimiento de la arquitectura, del crecimiento, de la evolución del niño, la niña, del bebé, es ideal sin necesitar de un medio reproductor de cosas que el niño no tiene concepto para poder procesarlo. Entonces, lo ideal siempre va a ser la interacción social con pares, con seres humanos, para el aprendizaje. ¿Sí? Metodología se llama del más destacado del aprendizaje significativo, por eso es que voy a mencionar posiblemente en varias ocasiones, ¿verdad? Habla de la educación basada en evidencia. Si yo probé que agua con un baldecito de arena, al mezclarlo, me da un cambio de textura. Yo estoy hablando ahí de física. O sea, hay muchas materias que se vinculan a acciones básicas que son aprendizaje y cimiento de los aprendizajes posteriores. Con ese simple juego de un baldecito con arena y agua, nosotros creamos también un montón de situaciones, ¿sí? De aprendizaje, de un montón de materias que también el niño va a ir aprendiendo con el avance de la escolarización. Sin embargo, con ese ejemplo, con ese juego, el concepto es a veces mejor captado. Es lo mismo que decimos cuando yo estoy estudiando, cuando estoy haciendo un examen, es un proceso, ¿verdad? Yo aprendí, a lo mejor yo puedo ver qué nota me da porque me pude haber equivocado, pude no estar concentrado, pude no haber leído correctamente o de forma ideal la pregunta, pude haber interpretado la pregunta de varias maneras. Por eso es tan cuestionada la forma de evaluar a los seres humanos, ¿verdad? Y en dependencia de la carrera, en dependencia de la materia, esto va siendo a veces con más énfasis que en algunas materias, por ejemplo, que la matemática, ¿verdad? Que tiene conceptos muy, digamos, radicales. Y, por ejemplo, la filosofía, que tiene conceptos en los cuales uno puede moverse y dispersarse con relación a su criterio. Sin embargo, igual tiene un eje central. Entonces, el aprender a manejarse en esos dos, digamos, esas tal vez dos líneas de acción y pensamiento sería lo ideal. Y dar esas opciones es muy beneficioso para todos los seres humanos. Entonces,
Principalmente sería eso, también mencionaba esto de la multitarea, ¿verdad? Hay personas que consideran que hacer varias cosas a la vez es posible y sin embargo, que dicen que el 100% de la atención va dedicada a todas las cosas que se encuentran realizando en el mismo tiempo. Sin embargo, ese concepto no está validado suficientemente y lo que se menciona es que la persona, por ejemplo, oscila, ¿verdad? ¿Cómo es? Que yo estoy oscilando entre ver a mi computadora, interaccionar con usted o pasar información, en este caso, pasar información. Entonces, como estoy viendo en la computadora, después tomo el celular, estoy viendo qué está corriendo en el celular, después veo si falta algo dentro de la casa, veo si se me quedó algo pendiente, algún tipo de material. ¿Qué es lo que pasa? Porque parece, dentro de muchas situaciones, parece que uno puede manejar muchas cosas, porque a veces esa oscilación entre una y otra y otra y otra y otra acción, ¿sí? En dependencia de la habilidad de gestión, de atención, entre otras, ¿verdad? De la persona, esa oscilación puede ser más rápida, ¿sí? Eso es el tiempo que requiere para comprender lo que está pasando aquí, aquí, aquí y aquí, es menos. Entonces va como rotando en cada acción cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Pero evidentemente la resultante en términos de eficiencia se nota, sobre todo cuando se busca aprender, ¿sí? Entonces, el estar atendiendo una cosa y el estar atendiendo otra cosa y otra cosa no genera una resultante efectiva cuando de aprendizaje estamos hablando, ¿sí? Lo que no quiere decir que si yo estoy dando mi clase y yo me sé el contenido y yo me sé lo que tengo que hacer, entonces yo puedo estar dando, hablando, hablando, dando, hablando, hablando, que es una habilidad profesional, por ejemplo, que se destaca en los docentes, ¿sí? El docente da su clase, sin embargo, da la clase a veces para 20 personas, a veces para 30, a veces para 40. Dentro de esas 40 personas, el docente debe generar un hábito y una habilidad en la cual pueda gestionar situaciones que están ocurriendo en, digamos, grupos de personas, de estas 40 personas, por ejemplo, que está participando en la clase. Entonces, si una persona tiene una duda acerca de uno de los puntos, el profesor tiene que tener la habilidad de poder gerenciar esa duda en favor de esa persona que necesita esa atención. Además de gerenciar eso, debe estar pendiente, atento de que en el fondo a lo mejor haya personas que están conversando y eso dispersa además la atención del grupo. Entonces el profesor tiene que intervenir también en esa situación y está atendiendo que otras personas van, por ejemplo, al sanitario, otras personas ingresan y entonces eso genera también lo que vemos como desatención, en dependencia de la experiencia y el manejo que tengan las personas o los docentes en este caso, ¿verdad? Esto se mueve más rápido y aparenta como un mayor dominio, obviamente por la experiencia más tiene que ver, ¿verdad? Entonces, esas situaciones van generando esas aparentes resultantes de que uno todo lo puede hacer muchas cosas a un mismo tiempo. Y son como habilidades, ¿verdad? Que se pueden gestionar, pero que, digamos, no son óptimas para conseguir un aprendizaje. Si yo estoy en posición de aprendizaje y estoy intentando esto y esto a la vez, la eficiencia de la resultante es deteriorada. ¿Ok? No sé si les confundí o les aclaré. Súper bien, profe. También la profesional dijo en una parte que, por ejemplo, que 2 más 2 son 4. Obviamente la lógica te dice, pero como vos estás diciendo, la eficiencia, estás hablando también, el aprendizaje, el mensaje significativo, todo eso que estás diciendo, profe. El aprendizaje sobre todo, porque quizás nosotros sabemos, pero a veces el niño no pone en práctica o el alumno no pone en práctica
y obviamente a ella genera una confusión y no capta, no le llega el mensaje, la información o la docente que quiere hoy en día, qué sé yo, hoy desarrolla su clase y este tema vamos a dar, qué sé yo, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Tiene que ser significativo el mensaje en, en mi caso, ¿verdad? Que yo veo. Esa es mi opinión, profe. Genial. Muchísimas gracias, Mariela. Efectivamente, el contenido y esto no solamente, para aclarar, ¿verdad? No solamente refiere a aspectos que se dan dentro de una sala de instrucción educativa sistemática o una escuela. El aprendizaje, como vamos a ir viendo y como seguramente la mayoría de ustedes ya maneja, ¿verdad? Se va dando en todo el ciclo de la vida, se va dando en los hospitales, se va dando en consulta, se va dando con diferentes tipos de profesionales y cada uno va aprendiendo en función de lo que va viviendo. Entonces, no podemos negar que los métodos a veces favorecen este aprendizaje, que nosotros decimos a veces, este profesor le llega o este médico le llega o con este médico yo entiendo lo que el médico me hace, me explica lo que me está pasando en mi afección, con este médico no entiendo nada, no quiero hacer lo que me dice. Entonces, a veces es la forma de transmitir. Y cuando hablamos de formas, de medios, hablamos de métodos traducidos en pedagogía. Entonces, vamos viendo que en todo lo que hacemos en nuestra rutina diaria, o enseñamos o aprendemos. Generalmente eso tiene que ver, o descubrimos algo a veces de manera particular, y ahí va otra vez el aprendizaje significativo con mucho más énfasis. Entonces, son cosas y son situaciones que lo vamos a vivir cuando estamos igual en grupos para gerenciar por eso siempre es aprendizaje, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Si yo necesito realizar, por ejemplo, una intervención con un plan de desarrollo infantil, perdón, con un plan de estimulación temprana para, por ejemplo, dirigir áreas o estimular áreas que no llegaron a un nivel óptimo según la maduración, ¿sí? Y para evitar que estas posiblemente queden sesgadas, entonces yo intervengo en tiempo o en el tiempo donde se notó esa situación para que cuando llegue el periodo en el que el niño necesite utilizar esas habilidades, o necesita reactivar tal vez algunos circuitos, eso esté en función y digamos, en tiempo, en forma, optimizando así, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos al final y al cabo, ¿verdad? La atención precoz o la intervención precoz, que no quiere tampoco decir adelantar ciclos del aprendizaje. Por ejemplo, no vamos a adelantar un ciclo de aprendizaje o no es correcto, y lo podemos ver, analizar, no es correcto violar una situación biológica natural, porque a mí se me dio la gana. ¿Sí? No es correcto de ninguna manera. Entonces, ¿qué significa la intervención precoz, el diagnóstico precoz? Es que sabiendo que existe carga genética, carga ambiental, situaciones que desfavorecen a nuestros chicos, que yo puedo observar en un seguimiento, ¿verdad? Que yo puedo observar que hay ciertas cositas que no me cierran, yo puedo intervenir antes de que esta posibilidad de un futuro diagnóstico se cierre. Porque una vez que se cierra el diagnóstico, ya hay un tratamiento con diagnóstico. Es muy diferente a intervenir en tiempo o de forma precoz, sin violar el ciclo natural de evolución. ¿Sí? Eso quiero que se quede clarísimo, es sin violar el ciclo natural de evolución. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en periodos sensibles,
Por ejemplo, en lo de la percepción, yo voy a estimular o a dar más facilidades o voy a exponer al niño más a situaciones de perceptiva motrices, por ejemplo, ¿sí? O descenso percepción. ¿Por qué la asocio con el movimiento? Porque obviamente el niño necesita moverse. Cuando el aprendizaje se da en esta edad y lo pueden después vincular, se da por el movimiento, para el movimiento, ¿sí? En función de la regulación motora, estamos trabajando desde que se nace. Entonces, esto es todo un proceso que activa todos los circuitos neuromotores. No se puede desvincular uno de otro. Por más de que queremos tratar el movimiento por un lado, los aspectos neuronales por otro. Estos están vinculados. Lo que se hace es como siempre el ejemplo, ¿verdad? En medicina se estudia anatomía, se separa a las personas, al ser humano, en partes. Cada parte tiene tal función, se separa en órganos, cada órgano tiene tal función, pero ninguno finalmente funciona solo, ¿sí? Funcionan en conjunto, ¿sí? Funcionan en circuitos, ¿sí? Funcionan activados. Cuando algo del ciclo de funcionamiento está fallando, todo el sistema se ve afectado. Eso no quiere decir que haya una super enfermedad o un super problema. Significa que algo hace que todo el sistema empiece a entorpecerse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del niño en desarrollo, hablamos de todos los aspectos del niño que se van desarrollando, madurando. Cuando conocemos en qué etapa se va madurando tal o cual cosa que está asociado con la biología, fisiología del niño, entonces intervenimos en función a lo que está ocurriendo en ese momento, en ese transitar de la maduración. No me adelanto, no pido a un niño de 5 meses que camine y no lo voy a estimular para que camine, porque no es acorde y no es acorde a su ciclo madurativo, va incluso en desfavor de su maduración, ¿sí? Entonces yo no voy a estimular a que camine porque ese no es un momento en el cual el sistema locomotor, el sistema musculoesquelético, las articulaciones, todo lo que tiene que ver con regulación, todo lo que tiene que ver con equilibrio, todo lo que tiene que ver con coordinación, está óptimo para apretar el botoncito y empezar a marchar, ¿sí? Apenas nos estamos preparando, en la mayoría de los casos, para sentarnos, ¿sí? Para la sedestación a los 6 meses, ¿sí? Entonces, no violo un parámetro, una regla natural. Lo que hago es observar si los patrones naturales están presentes en cada etapa. Cuando noto alguna situación que me puede generar retardo, a veces retraso, lo puedo comprobar. Si hago un seguimiento y voy notando con los aspectos que más adelante vamos a mirar, que efectivamente me llama la atención y eso, aparte de ser un signo de alarma, me genera situaciones que se van vinculando a ciertas características, y por eso les dejé también el material de los manuales de la clasificación de enfermedades mentales, de trastornos mentales, también el DSM-5, los manuales de SIP, el que está aplicado a niñez y adolescencia, también van a encontrar ahí en la plataforma. Entonces, cuando vinculamos esas situaciones a ciertos diagnósticos y la posibilidad de proyección es alta, puedo trabajar sobre esa función. Sería lo ideal. Y para eso, digamos que está creado este contexto. Y vuelvo otra vez a lo neuromuscular para cerrar nada más diciendo que así como separamos los músculos, los órganos, ¿sí? Y al final todo funciona junto, también lo neuro, ¿sí? Se estudia para su mayor comprensión, su profundización y lo que sea, también lo muscular se estudia para entender cómo funciona, qué son las fibras musculares, cómo funciona, con qué sustancias energéticas funcionan, con qué tipo de actividades
se obtiene, por ejemplo, fortalecimiento o fuerza en el caso que se requiera, con cuál o qué tipo de actividades me van a fomentar la resistencia tal vez de algunas zonas del cuerpo, y así sucesivamente. Si necesitamos flexibilidad, ¿cuántas personas de nosotros sabemos qué métodos que refieren al trabajo de fortalecimiento y fuerza indican que la flexibilidad o el trabajo de flexibilidad y elongación propicia el desarrollo de la fuerza? Por ejemplo, en fin, es simplemente para que vayamos viendo cómo se van vinculando todos los conceptos a una simple acción que cerramos como neuromotricidad, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, porque estamos vinculando el área, están vinculados, estamos todos nosotros hechos de neuronas, de conexiones, de circuitos que interactúan con músculos, con órganos y sistemas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es el músculo por un lado, la neurona por otro lado, el circuito nervioso por un lado, el corazón por otro lado, sino que es todo en conjunto lo que apunta a la optimización del crecimiento y desarrollo de nuestros chicos y el nuestro también. ¿Ok? Y para interaccionar en estos medios y proporcionar mayores vivencias, utilizamos como medio, como método, perdón, en este caso diría como medio, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo. Con nuestro cuerpo aprendemos y de nuestro cuerpo aprendemos, ¿sí? Ahora, si utilizo medios externos que enriquezcan esta vivencia motora o neuromotora, mi optimización es máxima. Y cuando esos medios externos son ideales y específicamente intencionados para, por ejemplo, desarrollar o potenciar la visión sostenida o el seguimiento de la mirada del bebé en ese periodo, entre los primeros 3 meses, estamos súper genial, ¿sí? Cuando necesitamos como entrenar o preparar al bebé, al niño, la niña, para enfrentarse a sonidos molestos, también estamos interaccionando con las situaciones tanto de la casa, que serían por ejemplo electrodomésticos como licuadoras, secadores de pelo, y otros elementos que en la casa hacen un ruido a veces molesto, que evidentemente si el niño presenta algún tipo de trastorno o puede precisamente su forma de reaccionar a estos sonidos ser un signo de alarma. Entonces, a veces tenemos que enseñar, por eso hablo siempre de enseñar, ¿verdad? Porque igual, aunque no queramos usar la palabra, no existe otra mejor para explicar que cuando nosotros trabajamos en esta situación, estamos enseñando, ¿sí? Estamos propiciando el aprendizaje de situaciones a veces de la vida real, a veces de conceptos, a veces de formas de conseguir el objetivo, porque a veces el niño no va a caminar y por más de que yo lo estimule, por más de que realice actividades para evitar trastornos motores o, por ejemplo, situaciones que se vinculen con la pérdida de masa muscular, en otro momento pérdida de masa ósea. Y yo necesito de todas maneras darle la oportunidad de que se vincule el niño con el medio, ¿sí? Y que se favorezca algún tipo de desplazamiento que se va a poder lograr en dependencia de la condición en la que se encuentre el niño en este caso. Lo que buscamos es siempre hablar desde un punto de vista y un abordaje que tiene que ver con la inclusión. Entonces, el dar oportunidades, generar espacios, el ser creativo, el ser empático, empática, es lo que va a potenciar el desarrollo de estos seres humanos con sus derechos y
y velar por ellos es nuestro deber. ¿Ok? Bueno, creo que hablé un poquito, ¿verdad? No me suele pasar esto, no se preocupen, no mentira, perdón. Bueno, esto es lo que hablábamos en la clase anterior, habíamos visto uno de los cuadros que se pueden utilizar como referencia básica para tener una idea de cómo van, digamos, los periodos sensibles en el desarrollo apareciendo en función de la biología y la fisiología. Obviamente vamos a encontrar otras tablas anteriores, o estamos 2020, 2022, vamos a encontrar nuevas tablas también. Lo podemos utilizar simplemente como una referencia de cómo esto de verdad tiene una evolución cronológica, y adelantarse a estas no tiene sentido. Las funciones neurológicas no están preparadas, los circuitos neuronales no están activados, entonces por más de que yo considere que por alguna razón el bebé, o si el bebé deba articular la palabra a los 1 año, a los 12 meses, aunque yo lo quiera, el niño no lo va a hacer, porque la maduración biológica natural no da las herramientas para que esto ocurra. Entonces, a veces cuando se habla de estimulación temprana, se considera, o por alguna razón la gente piensa, que es adelantarse a situaciones. Y en realidad lo que se hace es verificar, corroborar, proyectar, y dentro de la proyección se nota a través, obviamente, de un seguimiento, se ve que el niño tiene dificultades, que en su posterior transitar, o en lo que continúa de su vida, va a generarle un empobrecimiento tal vez de la interacción, tal vez del aprendizaje, entre otras, ¿verdad? Y entonces cuando uno proyecta y se nota eso con evidencia real vinculada a la biología, a la fisiología, a la neuropsicología, ¿sí? Al neurodesarrollo, entonces cuando se vincula esto y esta proyección tiene un fundamento, ahí es cuando se actúa para potenciar tal vez debilidades que son apropiadas de ese momento en particular. Y no es que me adelanto a periodos, ¿sí? No es que busco habilidades y capacidades que necesita tener un niño, un adolescente de 15 años, sino que voy a buscar las características biológicas, fisiológicas, neuronales, neuropsicológicas que debe tener un niño de 12 meses. Voy a vincularme con ellas, voy a verificar cómo este niño, si tiene alguna debilidad, cómo este niño aprende de manera más eficaz, y dentro de ese descubrir voy a encontrar en la mayoría de los casos que el juego es la mejor manera de vincularse con un pequeño. Entonces voy a utilizar el juego como medio y como método de interacción para lograr, ¿sí?, potenciar esa tal vez debilidad que está siendo notoria en este niño y que se proyecta a una posible situación que se puede prevenir, ¿sí? Entonces voy a modelar, porque estamos en un periodo óptimo aún de modelar la conducta, el carácter, el crecimiento, perdón, y muchas situaciones recurriendo al conocimiento, por ejemplo, en este caso neurociencias, que tiene que ver con la plasticidad neuronal, ¿sí? Esta plasticidad, evidentemente, se encuentra en todo el ciclo de la vida. Sin embargo, en esta primera infancia, en estos primeros 6 años, es donde están tan fluidas, porque hay y aquí esto lo notamos, ¿verdad? Estos son circuitos, ¿sí? O sea, son redes neuronales que van formándose, ¿verdad? Y esto va apareciendo según la interacción y según el aprendizaje, y se va enriqueciendo. Entonces podemos notar, en el nacimiento
como vemos en esta figura, se ven como poquitas redes, ¿sí? Y a los 15 meses de nacido, ¿sí? A través de esa experiencia, ese vínculo, lo que se va generando, aumentan. Y obviamente a los 2 3 años, si todo marcha fluidamente, ¿sí? Si contribuimos también a que esto se mantenga así, a esta rutina de el crecer, el vincularse, el experimentar, el ver. Entonces esto se vería aproximadamente de esta manera como estamos viendo en este recuadrito de 2 a 3 años, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la experiencia, ¿sí? El aprendizaje a través de la experiencia, ¿sí? Porque en esta edad, como podemos notar, no estamos buscando que el niño escriba, que el niño aprenda a leer o que el niño ya sepa leer, por ejemplo. Entonces son habilidades y capacidades que se van a desarrollar, pero en periodos posteriores. Lo que sí yo en esta parte o en este periodo estoy generando una base. Y si mi base es sólida, el aprendizaje en la edad correspondiente va a ser optimizado. ¿Ok? Y esto nada más para que se pueda ejemplificar de manera gráfica, ¿verdad? Este es un circuito, ¿verdad? Inacción y reactivación de los cromosomas, ¿verdad? En este caso el X, durante el ciclo de la vida de los mamíferos. Por eso que mencionaba, ¿verdad? Los mamíferos. Obviamente, mamífero humano tiene sus características muy diferentes a el mamífero de la fauna. ¿Ok? Entonces, acá mencionábamos, ¿verdad? Esto sería la inacción, ¿verdad? Que permanece, permanente de X en las células somatotípicas, ¿sí? Este es en el caso del embrión. Después tenemos ya como, ya acá, perdón, acá estamos en la fecundación, empecé por el embrión. Acá estamos en la fecundación, ¿verdad? Acá tenemos el cigoto, acá tenemos la conformación de las primeras 2 células, las 4. Tenemos los blastocitos, ¿verdad? Tenemos aquí justamente X materno activo, X paterno activo, ¿sí? Acuérdense que como te carga información genética, esto es sumamente importante tener en cuenta porque sabemos que en el caso de la transmisión de trastornos hay, y de patologías genéticas, en este caso es bastante importante considerar que tanto la madre como el padre, ¿sí? Van a influir desde estos momentos que ocurre cuando las primeras 4 semanas generalmente, en la que la mamá todavía ni siquiera se da cuenta ni percibe que está embarazada. Y miren todo lo que ya está pasando. Y esto, si lo vinculamos a las conductas adictivas, genera daño neurológico inmenso, por ejemplo, ¿verdad? Irreparable, irremediable casi. Pero sin embargo, igual se trabaja con los chicos que tienen esto, ¿verdad? Sin embargo, tienen esto, que transitan por esa situación, porque hay un descuido de la madre o de la gestante en este caso, a veces por desconocimiento. Y bueno, entonces esto no se puede negar que ocurre. Sin embargo, ya tenemos que tener presente que esto está desde la fecundación. ¿Sí? Y desde este momento en que se está conformando, aunque no seamos conscientes, se está generando beneficio o daño a lo que posteriormente va a ser un embrión, ¿ok? Que luego va a ser un feto, y luego un bebé, luego un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor. Entonces, este transitar o desde este transitar es que tenemos que motivar y enseñar a las personas, a todas, tanto hombres como mujeres, que realmente debemos cuidarnos, debemos estar atentos. La responsabilidad de la educación es de todos, ¿sí? La responsabilidad de transmitir información que produzca y promueva la salud comunitaria es de todos.
Entonces, a seguir motivando a las personas a entender lo que está pasando en el cuerpo y cómo el descuidar situaciones así influyen ya en el niño, ¿sí? Y a veces se puede ver desde el nacimiento. Por ejemplo, dentro de las características más resaltantes y que es bastante desagradable y está ligado justamente a estas conductas adictivas de la progenitora, ¿verdad? El síndrome de alcohólico fetal, ¿verdad? Cuando el niño nace, apenas nace, ya tiene esa resultante que lo pueden googlear y van a ver unas imágenes bastante, bueno, acá tenemos compañeras que seguramente ya lo han visto, bueno, y van a poder hacer algún tipo de comentario o enriquecer más esta interacción que intentamos generar, ¿no? Bueno, simplemente para eso van a ver cómo va produciéndose eh, acá señalar principalmente cómo va adquiriéndose, desde qué etapa, qué periodo ya estamos, por ejemplo, hablando, ¿verdad?, del oído interno, por ejemplo. Entonces, si yo pretendo esperar a que el niño tenga 2 años para verificar que el niño escucha, ¿será que yo estoy perdiendo mi tiempo en esos 2 primeros años y a lo mejor mi hijo o el bebé o el niño no escuchó desde que nació o no se evidenció porque no se hizo algún tipo de control? Entonces, cuando tenemos este panorama desde la embriología y lo vinculamos a otros aspectos, entonces podemos darnos cuenta que existe la evidencia con la que tenemos que interactuar y con la que tenemos que ser criteriosos. Bueno, aquí simplemente es hablar también de los periodos susceptibles, ¿verdad? En este caso de los órganos. Pero sin embargo, o sea, lo que es bueno observar, ¿verdad? Como una aparente, obviamente una formación celular o un conjunto de células va evolucionando, ¿verdad? Y desde qué periodo, por ejemplo, se presentan por ejemplo, el sistema nervioso central, los ojos, los labios, ¿verdad? Y cuando vemos esto del paladar, por ejemplo, nosotros podemos tener bebés con paladar hendido y esto ya se pudo haber visto en un control prenatal, haber señalado, entonces poder estar tal vez atentos para corroborar o descartarlo realmente desde ya el parto, ¿verdad? Entonces también eso depende obviamente del profesional, en este caso de un ecografista calificado, con ojo afilado, como siempre menciono. También obviamente no va a ser magia, ahora si no tiene un buen ecógrafo es muy complicado, pero bueno, son situaciones que lo que es importante es tratar de tenerlas en cuenta, tenerlas presentes, ¿verdad? E ir haciendo, ¿verdad?, este control y este seguimiento desde el embarazo, desde las primeras semanas. Bueno, aquí también es señalar, ¿verdad?, el tema de las malformaciones congénitas, que esto puede obviamente ser, generalmente es transmitido madre y padre, entonces bueno, esto sería una clasificación porcentual. Y podemos verificar como un embrión de solamente 9 milímetros está compuesto de todo esto y acá no está la parte neurológica, pero obviamente tenemos aquí el tubo neural y bueno, a partir de eso, antes de su conformación completa, ¿verdad? Ya estuvo activo el sistema nervioso. Entonces, como base, siempre va a ser fundamental hablar de esta situación como eje central del desarrollo. Muy bien. Nos quedan unos minutos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el desarrollo infantil, su seguimiento de manera regular y periódica, y la detección precoz de signos de alarma que señalan alteraciones en detrimento de su evolución normal, tienen repercusión crucial para lograr el máximo potencial de capacidades y habilidades del ser humano y la sociedad en conjunto.
¿ok? Eso es lo que también habíamos mencionado. Bueno, se destaca también, ¿verdad? Que es fundamental, por eso que el profesional, pediatra y médicos y todo quien trabaja en áreas de salud, ¿por qué no también de educación? Conozca a profundidad características propias del neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida. Obviamente aquí mencionamos el tema de la lactancia materna, que va a ser fundamental, obviamente, y no solamente la lactancia, sino que a partir de los 6 meses la lactancia y la alimentación complementaria, y más adelante solo la alimentación sólida o de sólidos, cómo esta se vincula a la proliferación de estas neuronas, obviamente sin alimentación, sin combustible, no van a hacer, no van a potenciarse. A veces se ve truncado también la evolución de ellas, o en este caso de las células neuronales, entonces eso obviamente es prioridad. Y cuando la alimentación es prioridad, ustedes podrán entender, o nosotros podremos entender, que todo lo que nosotros podemos hablar acá, o podemos proyectar, no es de primer orden de urgencia, por tanto se va a quedar rezagado o descuidado, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos notando, ¿verdad? En Latinoamérica y el Caribe, principalmente, ¿verdad? Porque digamos es de nuestro continente. Eso no descarta lo que ocurre en el otro continente o en los demás continentes. Sin embargo, es muy importante resaltar que sin la alimentación, o si estoy pendiente de tener que comer, no puedo, como madre, como familia, como incluso persona con capacidad educativa o nivel académico adecuado, no puedo avanzar en pensar en tipos de crianza, en métodos para interaccionar con mi niño, en posibles trastornos que pueda tener mi niño, cuando yo necesito priorizar la alimentación para que su sistema nervioso se desarrolle armónicamente. Y también, obviamente, todas las partes involucradas, obviamente, en la alimentación, pero lo que quiero es hacer como un énfasis en que las neuronas y las células neuronales no van a proliferar sin ningún tipo de combustible. Necesita de la alimentación adecuada. Bueno, es simplemente para resumir las etapas del desarrollo del cerebro. Se puede destacar entre ellas la proliferación, la migración, la organización, la laminación y la mielinización. No son etapas consecutivas, ¿verdad? Estas se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno en el presente del niño, y también involucra la alimentación. Bueno, acá tenemos el tema del consumo de alcohol de la madre. Muy bien. El trabajo de proceso que van a ir preparando esta semana, lo van a enviar a mi correo y lo pueden dejar también en la plataforma. Refiere a una investigación sobre el parto. ¿Qué ocurre en el parto? ¿Qué aspectos intervienen o interfieren en el recién nacido? ¿Ok? Y esto, ¿qué pasa en estos 3 primeros días del niño recién nacido? Sería ideal que puedan verificar fuentes lo más fiable posible. Me refiero a si van a hacer una verificación de artículos o si van a ir a algo muy básico que sea de una bibliografía lo más reconocida posible. Eso es en función al aprendizaje y a la experiencia que puedan tener para construir este aprendizaje juntos, ¿verdad? Y lo van a enviar, como les mencioné, lo van a colocar en la plataforma y lo pueden enviar también a mi correo, ¿ok? Bueno, hoy también tienen en algún momento, no puedo verificar bien, pero en algún momento estará habilitándose la pequeña evaluación. No se preocupen por, digamos, el contenido. Lo más importante acá es este proceso que va, digamos, a veces reafirmándose
regenerándose, reajustándose. Lo importante es que avancemos, intentemos avanzar, intentemos reajustar y motivar a otros, obviamente, porque no a que se prosiga con este aprendizaje, ¿sí? Que es para la vida y lo podemos aplicar en todo momento. Entonces, quiero cerrar así, agradeciéndole su presencia. Para mí siempre es un placer poder compartir con cada uno de ustedes. No sé si hay alguna duda, algún comentario, podemos escuchar. ¿Todo bien? ¿Hay que hacer un comentario, algo que quedó pendiente o que le generó dudas de lo que estuvimos hablando? Gracias, Carol. Muy amable. Bueno, gracias, Estefanía. Súper bien, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, si igual queda duda, me pueden escribir por medio de la plataforma. Tienen ahí un chat habilitado en cada clase. Igual podemos comunicarnos siempre en el grupo de WhatsApp. Lo que sí les voy a pedir es que me disculpen si es que no les puedo responder muy rápido. Pero apenas puedo, yo estoy intentando siempre mandar mis respuestas a sus consultas. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias entonces a todos, a todas. Que tengan una buena noche. Seguimos en contacto siempre, ¿ok? Nos vemos el próximo martes. Gracias por la paciencia. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao.